Imagina que estás en una playa paradisíaca de Jamaica, sentado en la arena, mientras alguien te ofrece un batido de hongos mágicos, sin preocupaciones, sin miedo, sin posibilidades a ser arrestado. Ahora, imagina que tomas ese mismo batido en otro país y de repente podrías enfrentarte a años de cárcel. ¿Cómo es posible que una sustancia natural usada durante milenios para la sanación y expansión de la consciencia tenga ahora mismo un estatus legal tan drásticamente diferente en distintas partes del mundo? En este episodio, en Psilocibina Ciencia y Experiencia, exploramos las últimas regulaciones sobre la psilocibina en 2024-2025, dónde es legal, qué países están avanzando en su regulación, qué cambios han ocurrido en el último año y, lo más importante, qué significa todo esto para el futuro de los psicodélicos. Bienvenidos a Psilocibina Ciencia y Experiencia, el podcast de referencia en habla hispana dedicado a la divulgación científica de la psilocibina. Acompáñanos otra vez, aquí y ahora, en este viaje de exploración rigurosa y profunda, donde desentrañamos los misterios de esta sustancia ancestral y su impacto en la mente humana. Prepárate para descubrir conocimientos basados en investigaciones más actualizadas y experiencias que transforman vidas. En este episodio vamos a responder a la pregunta de ¿son legales los hongos mágicos en 2025? Regulaciones, cambios y países claves. En este episodio es una guía actualizada sobre la legalidad de los hongos con psilocibina, con fuentes y con bases en 2024 y, por supuesto, en 2025. Como ya sabemos, y como hemos explorado previamente, la psilocibina es un milagro del mundo natural. Es una sustancia psicoactiva potente e intensa que se encuentra en cientos de especies de hongos que suelen llamarse hongos mágicos, hongos psicodélicos, setas mágicas, psilocibina más comúnmente en este podcast. El consumo de hongos de psilocibina ha sido parte de las culturas tradicionales durante siglos, como también hemos mencionado en episodios más que iniciaban este podcast. Algunos de esos hongos podrían estar creciendo en nuestro patio trasero ahora mismo. Resulta extraño que estos hongos comunes hayan sido considerados ilegales en muchos países. Este episodio tiene como objetivo informar sobre los lugares donde esos hongos son legales en todo el mundo, así como sobre la cambiante legalidad de la psilocibina y los organismos que la contienen. Para quien llegue al episodio y a este podcast nuevo, hagamos una breve historia de la legalidad de los hongos. En civilizaciones antiguas, los hongos psilocibios tienen una larga historia de uso tradicional que comenzó con grupos de aborígenes australianos que hace decenas de miles de años y que continúan hasta las culturas mesoamericanas, cuyos descendientes todavía utilizan la psilocibina en la actualidad. Las pinturas rupestres, que datan de 9.000 a 7.000 años antes de Cristo, encontradas en la región del desierto del Sáhara, muestran el uso de estos hongos. Muchas otras culturas consideraban estos hongos sagrados y los grupos indígenas, por ejemplo, sobrevivientes de América Central, continúan utilizándolos. El descubrimiento americano contemporáneo, como también hemos mencionado previamente, pero hacemos un pequeño remarque porque es importante, por parte de culturas occidentales no se volvió común hasta la década de 1950, donde el micólogo, que significa científico de los hongos, llamado Gordon Watson, observó y registró por primera vez su uso en un ritual que presenció en México y publicó un artículo sobre ello en la revista Life. Watson trajo los hongos de su viaje y trabajó con su mujer y con María Sabina, y luego posteriormente trabajó con Albert Hofmann, el científico suizo que había sido el primer descubridor e ingerir LSD en 1943 para entonces aislar los compuestos psicodélicos de los hongos. El artículo de Watson llamó la atención del psicólogo
estadounidense Timothy Leary, quien realizó experimentos en la Universidad de Harvard y puso en marcha el proyecto psilocibina de Harvard. Él y su socio Richard Alpert documentaron cómo la droga afectaba la conciencia administrando hongos a sujetos de prueba voluntarios y utilizando ellos mismos los hongos. Finalmente, su enfoque poco ortodoxo de la investigación y su defensa del uso recreativo de los hongos mágicos provocó que en 1963 Harvard los expulsara de la universidad y el mundo académico, pero para entonces ya se había corrido la voz sobre el poder de estos hongos y ya habían echado raíces en el movimiento hippie contractual. La prohibición de la psilocibina digamos que las razones que se esconden tras la prohibición de los hongos que contienen psilocibina se remontan a la guerra contra las drogas de los años 60 y 70, al igual que el LSD. La psilocibina se consideraba una droga alucinógena que estaba fortaleciendo el movimiento contracultural de esa época, o más probablemente un posible chivo expiatorio que podría utilizarse para conservar el control del gobierno sobre grupos liberales y pacifistas. La Convención de Viena de 1971 fue un intento de las Naciones Unidas, encabezado por los Estados Unidos, de contrarrestar la creciente popularidad de las drogas psicotrópicas como el LSD y la psilocibina. Eso sugería un sistema de clasificación para que todos los países participantes clasificaran las drogas en categorías de sustancias nocivas y controladas. En la actualidad son 183 los países que se han adherido a esta convención, lo que condujo directamente a la creación de leyes draconianas como la Ley de Sustancias Psicotrópicas de Estados Unidos y la Ley de Uso Indebido de Drogas del Reino Unido. La psilocibina se encuentra actualmente en una zona gris interesante por el caso. La Convención de Viena fue diseñada para combatir la fabricación de psicotrópicos sintéticos como el LSD y el MDMA. Sin embargo, la psilocibina es una sustancia que se encuentra en la propia naturaleza. Por lo tanto, de manera similar, el estatus legal de la ayahuasca psicodélica natural, el estatus legal de la psilocibina, tal y como el estatus legal de la ayahuasca psicodélica natural, ese mismo estatus legal de la psilocibina no está claro, incluso en aquellos países que son parte de la Convención de Viena. No hay ninguna razón científica que respalde la prohibición de la psilocibina. Hasta el día de hoy no hay evidencia de que el uso ocasional y sensato de la sustancia cause daños, ni a corto ni a largo plazo. De hecho, cada vez hay más evidencias que sugieren que la psilocibina y otros psicodélicos pueden ser eficaces para tratar trastornos como la depresión y ansiedad, como hemos visto anteriormente en otros episodios de Psilocibina, Ciencia y Experiencia, y como seguramente seguiremos viendo en futuros episodios, dado los avances, investigaciones e informes que no dejan de salir y de aparecer. Y a pesar de ello, la mayoría de los países han decidido tratar la psilocibina como una droga de la lista 1, imponiendo los castigos más severos posibles por su posesión y venta. Lamentablemente, las políticas sobre drogas surgen del prejuicio y del miedo y no de la compasión y la razón. En la mayoría de los países del mundo, quienes usan esas sustancias inocuas y naturales para curarse a sí mismos son vulnerables a sanciones y a prisión. Pero hay islas de esperanza en las agitadas aguas de la política internacional sobre drogas. Hemos organizado el estatus legal de la psilocibina en este episodio en secciones por partes, lo que nos permitirá ver qué países o estados permiten comprar, cultivar o consumir los hongos de psilocibina. Antes, un aviso legal. Esta información pretende ser lo más precisa posible en el momento de redactarla, en el momento de unirla, en el momento de presentarla. Pero los oyentes no deben considerarla como una luz verde o una luz verdadera para realizar actividades potencialmente ilegales. Hay que siempre consultar las leyes locales. Pasemos a la despenalización de los hongos. En algunos países se han despenalizado el consumo y la posesión de hongos, pero a menudo solo en situaciones específicas. Por lo general, siguen siendo ilegales. Sin embargo, en los últimos años, algunas ciudades y estados de Estados Unidos, aprovechando el éxito de la legalización de la marihuana, han comenzado
a despenalizar la psilocibina. Los partidarios de la legalización y la despenalización citan las investigaciones sobre sus beneficios médicos y de salud mental, así como el bajo riesgo de adicción incluso con el uso recreativo. En 2018 el presidente Donald Trump firmó la ley de derecho a probar que garantiza el acceso a terapias experimentales, incluido el uso de hongos y de psilocibina para pacientes terminales. Veamos variaciones en la legalidad de los hongos. Las regulaciones dividen la industria de la psilocibina de diferentes categorías que son ilegales o legalizadas en diversos grados. Esta separación desdibuja las líneas de legalidad, crea algunas no claras, es decir, crea lagunas, y dificulta la comprensión de dónde los hongos son legales o ilegales. Venta. En la mayoría de los lugares, incluso en todos los Estados Unidos, la venta minorista de hongos psilocibios es técnicamente ilegal. Sin embargo, en algunas regiones permiten la venta de esporas porque no contienen psilocibina. En Estados Unidos son California, Georgia, Idaho, los que han prohibido específicamente incluso la venta de esporas. Compra. Aunque la posesión del uso de setas sea legal en una zona, su compra y venta suelen ser ilegales. Este es el caso de Austria, donde las personas pueden poseer y usar setas, pero venderlas o regalarlas a otras personas sigue siendo ilegal. Cultivo. La mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos consideran que el cultivo de hongos alucinógenos constituye la fabricación de drogas y penalizan en consecuencia. A pesar de ello, en muchos lugares no es tan complicado comprar esporas para cultivar hongos alucinógenos. La cosecha y el uso de estos cultivos es una zona gris, pero en algunos estados y ciudades esto está empezando a despenalizarse. Posesión. La posesión de hongos se está despenalizando lentamente en los Estados Unidos a nivel estatal, pero la posesión sigue siendo ilegal a nivel federal. Algunos países han legalizado por completo la posesión de hongos, pero tengamos cuidado al cruzar las fronteras con ellos, ya que podemos ser acusados por tráfico de drogas. Consumo. En algunos países como las Bahamas, Nepal y Brasil, poseer, cultivar y consumir hongos de este tipo es completamente legal, pero con una restricción. No se puede vender. ¿Y dónde son legales los hongos en Estados Unidos? Sorprendentemente, a pesar de que la ley federal designa a la psilocibina como una droga de la lista 1 en los Estados Unidos, muchas leyes estatales permiten la venta y compra de esporas siempre que no se vayan a utilizar para cultivar hongos. Los estados que prohíben la venta de esporas son California, Georgia y Idaho. Estos son los estados de Estados Unidos donde los hongos son legales. Nuevo México. Es legal cultivar hongos de psilocibina en Nuevo México e incluso hay un grupo religioso dedicado a su uso sacramental. En Colorado. En mayo del 2019, Denver, Colorado, despenalizó la psilocibina convirtiéndose en la primera ciudad de Estados Unidos en hacerlo. 3 años después se aprobó una medida electoral a nivel estatal que despenalizaba la posesión, el cultivo y el intercambio, además de legalizar el uso limitado de hongos mágicos. Sin ir más lejos, el año pasado, en 2023 estuve en Psychedelic Science, el congreso sobre psicodélicos más grande del mundo, justamente en Denver. Oregón. En 2020, Oregón se convirtió en el primer estado en despenalizar la psilocibina y legalizar su uso en prácticas terapéuticas. En concreto, su administración debe realizarse en entornos autorizados para el desarrollo personal. Ahora vamos con estados y ciudades de Estados Unidos donde la psilocibina es legal. En la mayor parte de los Estados Unidos, la psilocibina sigue siendo una sustancia ilegal. Sin embargo, algunos estados y ciudades de todo el país están despenalizando o restando prioridad a los hongos mágicos. Esto significa que la posesión de hongos mágicos es una prioridad menor para las acciones de aplicación de la ley. En California, en el condado de Arcata, en octubre del 2021 el Consejo Municipal de Arcata votó por despriorizar la aplicación de la ley en torno a la posesión de hongos de psilocibina. En Oakland, en una votación unánime, el Ayuntamiento de Oakland despenalizó la psilocibina y el peyote en junio del 2019. En San Francisco, la Junta de Supervisores de la ciudad votó por unanimidad despenalizar
el uso de hongos psilocibios para septiembre del 2022. Y en Santa Cruz, en enero de 2020, se aprobó la despenalización de la posesión y el cultivo por parte de adultos, pero la venta comercial sigue siendo ilegal. En Massachusetts, en Cambridge, los hongos de psilocibina fueron despenalizados en 2021, en febrero, después de que grupos de defensa presionaran a favor de su uso en la medicina natural. En Northampton, el ayuntamiento de la propia ciudad votó con éxito para despenalizar los hongos en marzo de 2021. Somerville, la posesión allí de plantas enteogénicas, incluidos los hongos mágicos, y la ibogaína, fue despenalizada por el ayuntamiento en enero de 2021. Michigan. Ann Arbor y el condado de Washtenaw. Ann Arbor ha restado prioridad a la aplicación de la ley y en lo que representa el uso de hongos psilocibios. Sin embargo, plantar, cultivar, comprar, transportar, vender, distribuir y poseer estos hongos sigue siendo ilegal. El lado positivo es que el ayuntamiento votó en 2020 para que esta sea la menor prioridad para la aplicación de la ley en Ann Arbor. Unos meses más tarde, el condado de Washtenaw, que incluye el propio Ann Arbor, fue un paso más allá y despenalizó el uso de los hongos en todo el condado. En Detroit, la propuesta aprobada por los votantes de la ciudad en noviembre de 2021, restó prioridad al nivel más bajo posible a la posesión personal y al uso terapéutico de hongos mágicos. Hazel Park despenalizó los psicodélicos naturales, incluidos los hongos de psilocibina, en marzo de 2021. En el estado de Washington, en Seattle, el ayuntamiento de la ciudad votó para despriorizar la aplicación de la ley sobre la posesión de hongos psilocibios en octubre de 2021. Los legisladores del estado de Washington dieron a conocer recientemente un proyecto de ley para legalizar y regular el uso de psilocibina para adultos. En Port Townsend, en 2021, Port Townsend, en Washington, adoptó una resolución para despriorizar la investigación, arresto y enjuiciamiento de los adultos que consumen hongos mágicos. Washington, D.C. La Ley de Política de Plantas y Hongos Enteogénicos en 2020 entró en vigor en 2021, despenalizando todas las drogas de psilocibina y despriorizando los arrestos por posesión y uso en Washington, D.C. Ahora, ¿dónde son legales los hongos fuera de los Estados Unidos? Países donde los hongos psilocibios son mayoritariamente legales. Estos países han hecho que al menos alguna forma de psilocibina sea totalmente legal para poseer y consumir, y posiblemente legal para vender y transportar. Brasil. Veamos Brasil. Aunque la psilocibina es técnicamente ilegal en Brasil, no es ilegal poseer, consumir o vender hongos que la contengan. En Brasil se deben instituir leyes específicas para ilegalizar estas actividades. Por ello, no hay casos de arresto relacionados con la psilocibina. Además, la ayahuasca psicodélica natural es legal para su uso sacramental en Brasil, y esta ley también puede aplicarse a los hongos de psilocibina si se utilizan en un entorno sacramental. Islas Vírgenes Británicas. La venta y transporte de hongos psilocibios es técnicamente ilegal, pero las autoridades no prohíben la posesión y el consumo de los mismos, de psilocibina. Dicho esto, muchos lugares los venden a los turistas sin consecuencias aparentes. Aunque algunos detalles no están muy claros, parece que no tendrías problemas en beber un batido de hongos en las Islas Vírgenes Británicas. Jamaica. El uso de estos hongos en Jamaica parece ser totalmente legal, o al menos las autoridades hacen la vista gorda. Mientras te comportes de manera responsable, no hay por qué preocuparse. Aquí sí que te puedes beber ese batido. Incluso puedes reservar un retiro de hongos mágicos y disfrutar de tus hongos en el contexto de desarrollo espiritual. Llamamos hongos mágicos, que no es nuestro nombre favorito, sino más psilocibina, pero hacemos esta anotación. Vamos a los Países Bajos. Debido a un vacío legal en una ley diseñada para prohibir el uso de psilocibina, todavía se puede comprar y consumir psilocibina en forma de trufas mágicas. Las trufas son una parte diferente del hongo, conocida como el esclerocio, que permanece inactiva y ayuda al hongo a volver a crecer después de sufrir daños. Las esporas y los kits de cultivo también son legales y se envían a través de Internet y se venden por webs. Solo ten en cuenta que muchas formas de hongos psilocibios aún son ilegales de poseer y vender, ya sean secos o frescos.
Países donde los hongos de psilocibina son relativamente legales. Estos países pueden tener diferentes leyes con respecto a los hongos secos frescos. Pueden permitir el cultivo de hongos a la venta, de jeringas con esporas de hongos con psilocibina, o pueden simplemente tener refugios seguros donde las fuerzas del orden ignoran selectivamente las leyes. Vamos con ellos. Austria. Una ley reciente cambió el estatus legal de la psilocibina, lo que significa que su uso ahora está despenalizado, pero es posible que debas asistir a terapias o a terapia si te detecta. Es legal comprar esporas y kits de cultivo, e incluso puedes cultivar tus propios hongos siempre y cuando no los comas cuando estén listos. Canadá. Según el sitio web del gobierno canadiense, la producción, venta y posesión de hongos mágicos son ilegales en Canadá. Salud Canadá, por otro lado, otorgó una exención de la Ley de Sustancias y Medicamentos Controlados a la provincia de Columbia Británica, que ya entró en vigencia el 31 de enero del 2023 hasta el 31 de enero de 2026. En virtud de esta exención, los adultos mayores de 18 años no serán arrestados ni acusados por posesión de pequeñas cantidades de ciertas drogas legales para su uso personal. Lamentablemente, la psilocibina no está incluida en esta lista. Sin embargo, los vendedores de hongos operan públicamente en Canadá y lo han hecho durante años. Es similar a cómo funcionaban las tiendas de cannabis en la zona gris antes de la legalización. Costa Rica. En Costa Rica crecen muchos hongos alucinógenos y hay mucha historia y muchas historias de personas que los recolectan para su consumo personal. No hemos escuchado historias de personas detenidas por posesión, venta o consumo. Sin embargo, estos hongos de psilocibina están técnicamente prohibidos en el país, porque este país tiene una pena fija por vender o poseer cualquier droga incluida en la lista de sustancias controladas, incluida la psilocibina. República Checa. En República Checa se ha despenalizado el cultivo de setas alucinógenas, siempre que se trate de una cantidad pequeña. La posesión de grandes cantidades sigue siendo ilegal. Indonesia. Aunque Indonesia tiene leyes de drogas ridículamente duras que pueden llevarte a la cárcel por mucho tiempo, existe un paraíso de psilocibina en las islas Gili, cerca de Bali. Aún así, los hongos psilocibios son oficialmente ilegales y su posesión puede ser muy peligrosa. México. La posesión, el cultivo y la venta de psilocibina son oficialmente ilegales en México. Sin embargo, las autoridades hacen la vista gorda ante el uso y el cultivo sacramental o tradicional de hongos frescos. Esto está en línea con la interpretación del boletín de la ONUDC, que permite el uso sacramental de preparados psicotrópicos. Vamos, Portugal. Los hongos psilocibios están despenalizados en Portugal, lo que significa que puedes poseer pequeñas cantidades de ellos sin ir a la cárcel. Sin embargo, tendrás que hacer rehabilitación o recibir terapia por orden judicial si te pillan. España. Aunque en España, aquí el país donde nació este proyecto, el consumo personal de hongos psilocibios es mayoritariamente ilegal, se ha despenalizado. Existe una considerable ambigüedad en torno al uso de kits de cultivo y esporas, así como la posesión de pequeñas cantidades de hongos frescos. Nuestra recomendación es mejor no correr riesgos. Tailandia. La psilocibina es ilegal en Tailandia y, como muchos países del sudeste asiático, las consecuencias pueden ser graves. Dicho esto, hay algunos lugares relativamente seguros que ofrecen batidos de hongos, pero sé sensato, probablemente no valga la pena correr el riesgo. Sin embargo, en este último año, Tailandia lo ha despenalizado también. Esta es información actualizada. Ahora, ¿dónde son ilegales los hongos de psilocibina? En estos países no se permite ningún tipo de forma de uso con psilocibina. No se puede comprar kits de cultivo ni esporas, no se pueden poseer pequeñas cantidades, ni siquiera se pueden recolectar hongos que crecen de forma natural en la naturaleza. La mayoría de estos países están en esta categoría, pero creemos que esto cambiará con el tiempo. Veremos. Australia. Todos los alucinógenos son ilegales en el país. Bulgaria. La psilocibina es ilegal en todas sus formas: posesión, consumo, venta, transporte. Bélgica. La posesión, venta, cultivo y uso de hongos, ilegal. En Bélgica por decreto real. Chipre. La ley establece que cualquier sustancia o planta de la que se pueda extraer psilocibina es ilegal. Dinamarca. Todos los aspectos de cultivo, venta y uso de hongos psilocibios son ilegales en Dinamarca desde 2001. Estonia. Se ha prohibido específicamente la posesión, el uso y la venta de estos hongos. Finlandia. Además de que la psilocibina es ilegal, el cultivo de psilocibina está prohibido desde 2008. Los castigos se basan en la cantidad que tengas.
Francia, todos los aspectos de uso, venta y posesión de psilocibina han sido ilegales durante más de 50 años. Alemania, en 2001, una enmienda a leyes sobre drogas que ya eran prohibitivas se aseguró de restringir totalmente el cultivo de cualquier planta o animal, sí, animal que contuviera psilocibina. Grecia, la psilocibina es completamente ilegal, igual que el cultivo de hongos de psilocibina. Hungría, la posesión, venta y cultivo son ilegales. Irlanda, la venta, posesión y uso ilegales. Desde 2006 el cultivo de hongos también es ilegal. Italia, todos los aspectos del cultivo y uso de psilocibina ilegales. Japón, aunque anteriormente existía un vacío legal que permitía el uso de hongos en Japón, esto fue directamente prohibido en 2002. Letonia, la psilocibina es ilegal, aunque aparentemente su cultivo se ignora si se trata de la primera infracción. Lituania, es ilegal poseer y venderla, aunque su cultivo solo es ilegal si se realiza en grandes cantidades. Nueva Zelanda, los hongos de psilocibina son drogas de clase A y todas esas formas son ilegales. Noruega, ilegal según el reglamento sobre estupefacientes. Polonia, es ilegal poseer, vender, cultivar y usar todas las formas de psilocibina. Rusia, es ilegal poseer, vender, cultivar y usar todas las formas. Sudáfrica, igual que en Rusia y Polonia. Suecia tiene una política de tolerancia cero con las drogas, por lo que al parecer es ilegal cultivar cualquier hongo que contenga psilocibina. Sin embargo, hay un centro de retiros llamado Nisno, donde trabajan espectacularmente, increíblemente profesionales y bien capacitados con las trufas. Turquía. Este centro Nisno lo ponemos en las notas de descripción del podcast. Turquía. No hay información clara sobre el estatus de la psilocibina en Turquía, pero se puede asumir que está estrictamente prohibida. Antes de 2005, en el Reino Unido, que es el último, los hongos psilocibios eran los frescos eran completamente legales en el Reino Unido. Sin embargo, desde entonces han sido prohibidos específicamente en la sección 21 de la Ley de las Drogas. Estatus legal y cambios recientes en tendencias emergentes en la actualidad más inmediata. Estatus legal en Estados Unidos. La regulación de la psilocibina ha experimentado cambios notables. En Oregón, en 2020, se convirtió en el primer estado en legalizar y despenalizar el uso, como hemos dicho. En Colorado, a partir de 2025, se van a implementar terapias psicodélicas reguladas con psilocibina para tratar condiciones como depresión, ansiedad y trastorno del estrés postraumático. En California, aunque en 2023 se puso una ley para despenalizar la posesión y el uso personal de esos psicodélicos, el gobernador Gavin Newsom vetó el proyecto en octubre de este año. No obstante, en 2024 se reintrodujo pasado una propuesta similar reflejando el interés continuo en la despenalización. En Washington, seguimos con que en 2020 se aprobó que se despenalizaba la posesión. Ahora vamos a tendencias internacionales. A nivel global, la aceptación y regulación de la psilocibina ha mostrado avances. En Australia, en 2024, se ha permitido la administración de psilocibina en ciertos contextos terapéuticos, siendo uno de los primeros países en hacerlo. En los Países Bajos, aunque están prohibidas las trufas mágicas que contienen psilocibina, permanecen legales y se venden en establecimientos especializados todavía. En Jamaica, la psilocibina nunca ha sido ilegal, y lo que ha propiciado la aparición de muchos retiros y centros de investigación dedicados a su estudio terapéutico. Consideraciones actuales es que, a pesar de la creciente aceptación de la psilocibina, sigue siendo una sustancia controlada en muchas partes del mundo. Las investigaciones recientes han resaltado su potencial terapéutico en el tratamiento de trastornos como la depresión resistente y las adicciones. Sin embargo, es crucial que su uso se realice bajo supervisión médica y en entornos controlados para garantizar la seguridad de todos nosotros. La conclusión es que la legalidad de los hongos con psilocibina en 2025 refleja una tendencia hacia la reevaluación de políticas y una mayor aceptación de su uso terapéutico. No obstante, es esencial mantenerse informado sobre las regulaciones locales y abogar por un enfoque basado en la evidencia científica y la seguridad pública. Muchos de vosotros estaréis preguntando, ¿dónde conseguir hongos psilocibios legales? Si quieres conseguir esos hongos, tienes varias opciones. Puedes averiguar si puedes cultivar hongos psilocibios legalmente en tu país. Con esta lista, tal vez puedas recolectar hongos psilocibios silvestres y conservarlos para uso personal, depende de dónde vivas. O puedes viajar a algún lugar con una política de drogas más sensata. A pesar de las fuertes restricciones al acceso de estos hongos curativos, todavía es posible encontrarlos. A medida que aumente la evidencia, los beneficios curativos de la psilocibina
Pues esperamos a ver más países que relajen sus posturas prohibitivas. Queremos agradecer y dar una mención especial a The Third Wave, que ha sido nuestro partner en la redacción, en recoger todos estos datos, y ha sido un trabajo conjunto para poder ponerlo en este episodio y también en nuestro canal de Medium. Si la evidencia científica ya ha demostrado que la psilocibina tiene un enorme potencial terapéutico para la salud mental, las adicciones y el bienestar emocional, ¿cuánto tiempo más seguiremos permitiendo que las leyes sean dictadas por el miedo en lugar de por la ciencia? Las historias que hemos escuchado en todos estos episodios y la historia nos ha demostrado que las leyes cambian cuando las sociedades evolucionan. ¿Estaremos presenciando la revolución psicodélica de nuestra era? Algo dice que sí. Tal vez dentro de unos años miremos atrás y nos preguntemos, ¿cómo pudimos haber prohibido algo que tenía ese gran potencial de hacer tanto? Si este episodio te ha hecho cuestionar el estado actual de la psilocibina en el mundo, compártelo y dalo a conocer. Con más conciencia, más información y más voces hablando sobre el tema, el cambio es inevitable. También decirte que estamos abiertos a que nos hagas sugerencias de temas que te gustaría tratar sobre psilocibina, incluso hasta sobre psicodélicos y todo su mundo, incluso a personas que puedas recomendarnos para entrevistar, porque pronto en un futuro introduciremos entrevistas a médicos, doctores, terapeutas, investigadores, personas realmente capacitadas para poder ahondar y profundizar en psilocibina, ciencia y experiencia y el mundo de los psicodélicos. Así que en los próximos episodios de psilocibina, ciencia y experiencia continuaremos explorando aplicaciones terapéuticas, historias personales transformadoras, últimas investigaciones, la ciencia más directa que nos ayuda a comprender este compuesto y mucho más. Gracias por acompañarnos en este episodio de Psilocibina, Ciencia y Experiencia. Esperamos que hayas encontrado inspiración, conocimiento y nuevas perspectivas en este viaje. Y no estamos solos, este equipo lo conforman más de 5 personas que no han dejado de creer y apoyar este proyecto sin ánimo de lucro que lanzamos en 2021. Gracias a todos ellos. Gracias a todos nosotros y gracias a ti. Si te ha gustado, de nuevo te invito a suscribirte al podcast, compartirlo con quien creas que puede beneficiarse y dejarnos tu valoración en Spotify o Apple Podcast, porque tu apoyo nos ayuda a llegar a más lejos y a seguir divulgando con rigor. No olvides visitar nuestra página en Medium, Psilocibina en español, donde cada semana publicamos artículos en línea con nuestro propósito de explorar, informar y transformar desde la ciencia y la experiencia. Y ya sabes, cualquier persona que sepas que está interesada en aprender sobre la psilocibina en español, nosotros somos ese medio. Nos despedimos por ahora, pero recuerda que el conocimiento abre las puertas y las experiencias las cruzan. Hasta la próxima.